Vamos a 2 Samuel 9. El Señor en Lucas 14 nos habla de la parábola de las bodas del Señor. Amén. Y el banquete donde muchos rechazaron, ¿no? Que compraron haciendas, compraron tierras, se acaban de casar y rechazaron la invitación. Y esto es como lo rutinario, ¿no? Que gente por cosas terrenales rechaza a Dios, por cosas y afanes. Tiene muchas connotaciones profundas, simbólicas, pero nos estamos enfocando en la parte donde dice, bueno, ellos rechazaron, se enoja el Señor. Inviten a los pobres, inviten a los ciegos, a los cojos, inviten a los mutilados. ¿Alguien se acuerda? Y qué fascinante es ver el corazón del Padre, gracias, que nos invita a una fiesta. Y en la fiesta pues hay banquetes, hay alimentos, hay saciedad. Y vimos como en 2 Samuel 9 como Mefiboset es un minusválido, tenía los pies tullidos porque cuando su padre fue muerto, Jonatán, el mejor amigo de David, una criada lo tomó y al cargarlo se le cayó. Era bebito, era un niño, y al cargarlo se le cayó y se lastimó sus piecitos y cayó y creció con los pies tullidos o minusválido. Y esto también es un mensaje así, ¿no? A veces crecemos por las equivocaciones de otras personas, tullidos de corazón, ¿no? Lo que hicieron o no hicieron nuestros padres nos ha afectado, y por fuera podemos estar bien, pero espiritualmente podemos estar tullidos, cojos. Y recuerdo que hace muchos años, un viernes de oración, hace unos 10 años, mi esposa tuvo una visión y ella veía como muchos querían caminar a mi ritmo, y yo estaba orando, y ya me conocen, orando intensamente y en lenguas y las naciones y todo, y vamos y que muchos me querían seguir, pero estaban cojos y no podían caminar, y era como que quiero pero no puedo. Y desde ahí entendemos, bueno, tenemos que desarrollar en la espiritualidad a la iglesia, que la iglesia aprenda disciplinas espirituales, y aprender a desarrollar las familias, que la familia aprenda a priorizar, que no podemos ser cristianos sin tener buenos matrimonios. No podemos ser cristianos sin tener una paternidad conforme al corazón de Dios. Y está en la Biblia, todo está en la Biblia. No podemos ser cristianos sin tener finanzas sanas bíblicas. No podemos ser cristianos sin tener un testimonio bueno allá afuera. Y era eso, o sea, enseñar a la iglesia desarrollar lo que por dentro no podemos ver, pero que estamos tullidos, estamos cojos por el daño que nos hicieron padres, familiares, vecinos, maestros, y en algunos casos hasta pastores que nos han maldecido y nos han difamado y tantas otras cosas. Y así creció Mefiboset. Vamos a leer un poco más, 2 Samuel 9. ¿Están conmigo? Y todos tenemos esta área en nuestras vidas donde necesitamos dejar de estar destullidos o dejar de estar tullidos, lisiados. Y solo se sana esa enfermedad de lisiados a los pies de Jesús y a la mesa de Jesús. Porque ¿cuántos saben que David es un tipo Cristo? ¿Qué significa tipo Cristo? Que representa la obra de Jesús. Jesús dice en Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque en ellas van a ver de mí, van a leer acerca de mí. O sea, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús.
Josué es un tipo de Cristo Salvador, Moisés es un tipo de Cristo Libertador, y así nos podemos ir. Y David es un tipo Cristo, es más, dice la Biblia que Jesús es la raíz de David, desciende de él en la carne, ¿no? Y David invita a Mefiboset, y vamos al versículo, ¿dónde mora Mefiboset? 4. Y el rey le dijo, ¿dónde está? Y Siba dijo al rey, mira, está en Lodebar, en casa de Maquir ben Amiel. Y cada nombre tiene un significado, pero me enfoco nada más en Lodebar. Lodebar era una tierra de sequedad, una tierra de aridez, una tierra donde no llovía. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la lluvia en Uruapan? ¿Alguien ha vivido en una tierra donde no llueve? ¿Alguien viene del norte? ¿Nadie? Todos somos michoacanos. Hay lugares donde no llueve y hay aridez. Cuando los norteños, los regios, los del norte vienen a Uruapan, les fascina y les encanta ver lo verde, el verdor de nuestra ciudad, del sur, del centro y sur de nuestro país. Porque si tú vas al norte, pues el norte está bien seco. Hay montañas y son puras piedras, gigantes las montañas, pero son piedras, no hay nada verde. Cuando hay montañas, y cuando no es pura aridez, sequedad, seco aquello, caliente y frío. La ciudad Juárez, Chihuahua, todo esto es sin verdor. Y Lodebar significa sin pasto, significa aridez, significa sequedad. Por lo tanto, podemos inducir, podemos pensar que no había lluvia. No había lluvia, no había agricultura, no había ganado, porque el ganado se alimenta de pasto. No había alimento, había escasez, era un lugar de desolación. Y el rey pregunta, ¿dónde está el hijo de Jonatán? Quiero extenderle. Y dice, pero está lisiado. Pero esto no es excusa, porque podemos ver que esto apunta a un obstáculo para el rey, porque podemos ver en Lucas 14 que el mismo rey dice, tráeme a los tullidos, tráeme a los cojos, tráeme a los lisiados. Y resuena esta historia de Mefiboset, como Dios llama, como David llama a Mefiboset, un hijo de Jonatán. Y cuando le dicen es lisiado, dice no, eso no me importa, yo lo voy a adoptar como mi hijo. A final de cuentas, amada iglesia, estar en la mesa del rey, estar en el gran banquete, estar en la gran fiesta, es para aquellos que están siendo llamados a ser hijos. No es para extraños, es para hijos. Cojos que van a ser hijos, pobres que van a ser hijos, lisiados que van a ser hijos, mutilados que van a ser hijos, ciegos que van a ser hijos, que en esta cultura antigua eran los más rechazados junto con los leprosos. No podían tener lugar a la mesa, no podían tener lugar en el altar del templo, no podían sacrificar porque eran considerados inmundos, no podían acercarse a sacrificar. Pero Dios, a través de esta historia de Mefiboset y de Lucas 14, dice no, a través de la sangre de mi hijo, a través de la salvación, a través de la redención, hay un lugar a la mesa. Y aún hay lugar, y ese lugar va a ser exclusivamente para ti. Voltea a la persona que está a tu lado y dile, hay un lugar exclusivamente para ti, que nadie más puede tomar. Si tú lo tomas o no lo tomas, tú decides. Pero es enviado, es llamado. Versículo 12. Y Mefiboset tenía un hijo llamado Micaía, y todos los que habitaban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Versículo 13, 2 Samuel 9. Pero Mefiboset, que estaba tullido de ambos pies, moraba en Jerusalén,
porque comía siempre a la mesa del rey. Qué fascinante historia. Estúdiela, medítala cuando puedas. Y a partir de hoy quiero comenzar a hablar de esta temporada navideña. A partir de hoy quiero comenzar a hablar de lo que representa la Navidad para un cristiano. ¿Ok? Ahorita vamos a ver una conexión, pero comienza Mefiboset su historia en la ciudad más desolada, en la ciudad más árida. Podemos, vuelvo a repetir, pensar que había una gran escasez. Si no hay lluvia hay escasez, si no hay pasto hay escasez, no hay carne, no hay ganado, no hay ovejas, no hay miel, ¿no? Cuando el pueblo de Dios en Egipto escuchan la promesa de la tierra prometida, él dice: tierra donde fluye leche y miel. Leche porque había ganados, había ganado vacuno y ganado, ¿cómo se dice? O bovino, de ovejas, así se dice. Sí, gracias. ¿Y por qué? Porque estos ganados comían mucho pasto, por lo tanto había mucha agua y mucha lluvia. Y mucha miel, lo mismo, algunos creen que sí podría ser la miel de las abejas, porque había mucho fruto, había muchas frutas, había muchas flores. O algunos dicen también que era miel de los dátiles, lo mismo. Entonces, este lugar de sequedad, de aridez, ahí comienza la vida de Mefiboset, pero termina su historia aquí en el capítulo 9, ahora en otro lugar, en otra ciudad, en otra condición y en otra situación, donde la mesa, el mantel de la mesa cubría su vergüenza. Cuando tú te sientas a la mesa, cubre tu herida y cubre tu vergüenza. En los tiempos antiguos solamente los hijos del rey podían comer a la mesa. Lo que nos está diciendo es que David lo adoptó como a uno de sus hijos, con todo y tullidez, con todo y estar lisiado. No le importó a David porque era más grande la gracia, era más grande la bendición, es más grande la provisión, es más grande la identidad que nuestra herida, que nuestra falta, que nuestro quebranto, que nuestra vergüenza. A la mesa del rey se sana toda vergüenza. A la mesa del rey se sana toda herida. A la mesa del rey se sana todo quebranto, todo autorrechazo. Somos sanados y somos restaurados. Pero dice que habitaba ahora en Jerusalén. En otras palabras, Mefiboset es transportado, trasladado, es mudado del lugar de aridez, del lugar de tristeza, del lugar de pobreza, del lugar de esa mentalidad de perro muerto, a la mesa del rey, en el palacio del rey, en la ciudad del rey, que es Jerusalén. Y Jerusalén en hebreo es Jerusalem y significa ciudad de paz. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Pues vamos a explorar. Vamos a Colosenses capítulo 1 y aquí nos habla qué es lo que pasa, qué es lo que hizo Jesús. Colosenses 1:13. Nuestra ciudad necesita ser trasladada de Lodebar a la ciudad de paz. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras familias, nuestras casas necesitan ser trasladadas de Lodebar a la ciudad de paz. Romanos 5, ahora pues tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Colosenses 1:13 dice así: quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, o aquí en mi versión dice al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos 14 la redención, la liberación de los pecados. En Cristo Jesús nosotros nos convertimos en ese Mefiboset que estábamos en las tinieblas, que estábamos en un Lodebar, en nuestro propio Lodebar,
en nuestro lodebar de oscuridad, en nuestro lodebar de tinieblas, en nuestro lodebar de pobreza, pobreza de Dios. No hay mayor pobreza, no hay pobreza más lamentable que ser pobres en Dios, sin conocer a Dios, pobreza de conocimiento de Dios, pobreza de sabiduría, pobreza de entendimiento. Y estábamos en nuestra tristeza, estábamos en nuestra identidad, como dice Mefiboset, perro muerto. O sea, era lo más bajo, pero estaba muerto en vida. ¿Y cuántas veces o en cuántas ocasiones sin Cristo estábamos en esa condición de tinieblas, muertos en vida, donde nada nos saciaba, donde nada nos bastaba? Y me acuerdo hace unos 10 años que nuestro hermano Arturo llegó aquí a una reunión de oración los viernes, y llega a la iglesia por primera vez a una reunión de oración. Por eso la oración ha sido tan importante, porque varias vidas han sido tocadas en la oración. Y tú pensarías que ya era creyente, pero no. Y cuando nos cuenta su testimonio el domingo, decía: es que yo estaba en una insatisfacción. Toda mi vida me habían enseñado esta dogma, esta doctrina, y yo iba, pero decía: no, me falta algo, tengo una necesidad de algo más. Y cuando se encuentra con Cristo, dijo: esto es lo que yo estoy buscando. Y así estamos, iglesia, insaciables. Nada nos sacia y estamos muertos en vida, y somos trasladados de el reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, cuando celebramos Navidad, ¿qué es lo primero que prendemos? ¿Qué es lo primero que vemos en todas partes? Luces. Luces aquí, luces allá. Adornamos los árboles, adornamos las casas, adornamos los negocios, las tiendas con luces. ¿Por qué? Porque el reino de nuestro amado Jesús vino a traer luz a las naciones de la tierra. Y la tierra, vuelvo a repetir, la raza humana es esa raza de Mefiboset, que está en tinieblas, que está en pobreza, que está en escasez. Pero el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario, vino a traer luz a las naciones de la tierra. Y está esperando que las familias digan: sí, yo necesito esa luz. Todo lo que hacemos por Navidad no tiene que ver nada con Santa Claus y hombres de nieve y renos, nada que ver, eso no. Pero sí las luces, porque Jesús es luz. Jesús es nuestra ciudad de paz. Jesús es el pan de la mesa. Jesús es esa luz que brilla y resplandece en nuestros corazones. Así que en estos días que vas a celebrar estas fiestas, que no se te olvide la razón, que no se te olvide el propósito, que no se te olvide el fundamento y la raíz, que es luz. Cuando voltees a ver tu árbol, cuando voltees a ver las luces de tu casa, recuerda que tú fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesús, y en Cristo hay luz. ¿Por qué? Vamos a 2 Corintios capítulo 4, ya lo habíamos leído antes cuando leímos de Pablo, pero hay que recordar qué es el evangelio. Amén. Gracias. Gracias, Señor. 2 Corintios 4:3: y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Aquellos que no pueden ver la luz, aquellos que están tapados de su entendimiento, aquellos que están en lodebar, aquellos que están en tinieblas, aquellos que están en aridez espiritual, no pueden ver. ¿Por qué? Porque están cegados, están en tinieblas. Dice: en los cuales el Dios de este siglo, el Dios del lodebar, cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es imagen de Dios. Iglesia, el evangelio es luz. Cristo vino y Él es la luz. Y esto es el propósito
de la Navidad. Y quiero que lo veas desde esta perspectiva, que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Y vamos a la palabra en Isaías capítulo 9, versículo 2. Porque tenemos que entender las cosas, y si vamos a celebrar, celebrar con entendimiento, la raíz, el propósito de lo que somos. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios que hemos sido trasladados a su reino de luz? Y que la luz del evangelio ha resplandecido. La luz del evangelio ha traído luz, ha traído vida, ha cubierto nuestros pecados, limpiado nuestros pecados, sanado nuestras heridas y nos ha dado identidad. Porque dice Juan capítulo 1, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. En otras palabras, de sentarnos a la mesa como hijos. Aleluya. Ya están en Isaías capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mateo 4:14 es una profecía que en medio de las tinieblas, en medio de un lugar que era tierra de sombra de muerte, había lugares en los tiempos antiguos, digamos entre Jerusalén y Jericó, había valles de sombra y de muerte. Por eso vemos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ahí está hablando de estos valles de tinieblas donde no se ve nada y hay peligros de adversidad, y estos caminos de repente eran peligrosos porque eran asaltados y había ladrones, pero también las fieras, las bestias, y eran valles de sombra y de muerte. Pero aquí ha llegado tanto las tinieblas que dice que esta ciudad no era un camino, sino que en esta ciudad moraba la sombra de muerte. Y yo puedo pensar que las vidas, las familias, las generaciones separadas de Cristo no solamente están atravesando un tiempo, sino que habitan, moran. Es una permanencia de tinieblas, es una permanencia de oscuridad, donde viene la sombra de muerte. Porque el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Porque la paga del pecado es muerte. Las consecuencias de una vida de tinieblas, las consecuencias de vivir en Lodebar, las consecuencias de vivir en tinieblas y en oscuridad, trae muerte, muerte espiritual, y es la muerte más trágica. No se compara con una muerte física cuando tienes a Jesús, y lo digo con mucha sensibilidad. Cuando morimos físicamente en Cristo es una muerte, dice Pablo, que es como un piquete de un aguijón, como un escorpión que te pica un alacrán. ¿A cuántos les han picado los alacranes? Bueno, mi esposa sí se andaba yendo hace 4 o 5 años. Tuve que llevar al doctor. Pero es como una punzada, pero es temporal, porque es el camino a la vida eterna. Una muerte trágica es esa generación que habita en una ciudad donde está la sombra de muerte, donde dice Proverbios que el Seol, que es el infierno, que es la muerte, no tiene saciedad, y dice más y más y más. Por eso tú y yo somos llamados a vaciar el infierno y a poblar el cielo con cada alma que se convierte. Aleluya. En estos tiempos de Navidad ponemos luces porque Cristo es luz. Aleluya. Porque el evangelio es luz, y no es algo temporal, no es algo emocional, es algo permanente. Y esta ciudad vivía en la sombra de muerte, es decir, una muerte espiritual, que es la más trágica, amada iglesia.
Y dice Efesios capítulo 1 que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, sin poder ver. Estábamos ciegos, estábamos sin luz, estábamos sin el evangelio, mas Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y ahorita vamos a ver en Juan capítulo 1 que en Él estaba la vida y en Él estaba la luz, y la luz es la vida de los hombres, o es al revés, pero la luz es vida, y Él nos dio vida en Cristo Jesús, y esa vida es la luz que ilumina nuestro espíritu, nuestra alma, donde de repente podemos voltear al cielo y decimos: wow, sí hay un Dios, y ese Dios me ama, y ese Dios envió a su Hijo amado para salvarme y rescatarme de mis pecados, de mis tinieblas, de mi oscuridad, de mi depresión, de mi muerte en vida, de mis pecados. Alguien dice amén. Esto es la Navidad. Esto es la luz. Esto es la vida. Amén. Y dice que el pueblo, ya vamos a Mateo 4:14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ahora especifica: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Si tú entiendes esto desde la perspectiva judía, porque Mateo, el libro de Mateo fue escrito para judíos que aún no creían en Jesús, por eso hace mucha alusión al Antiguo Testamento, para que se cumpliese lo que escribió el profeta, y menciona a Jeremías, menciona a Isaías, pero menciona esta tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Está profetizando y está aclarando. Curiosamente, esta tierra llegó a mezclarse. Esta tierra perdió su identidad como nación de Dios, porque alguien se acuerda que después del tiempo del rey Salomón, cuando Salomón muere, él era rey de Israel, e Israel comprendía las 12 tribus de Judá, de Benjamín, y las otras 10 tribus que menciona aquí: dos, Zabulón, Neftalí, Rubén, Galaad, todas las otras tribus. Pero en esta tierra donde Jesús nace, porque Jesús nace en Belén, pero se va a vivir a Capernaum, ¿alguien se acuerda? Se va a vivir a Nazaret, y cuando es grande su ministerio es en Capernaum. Esta tierra de Capernaum es Zabulón y Neftalí. Pero cuando muere Salomón, el reino se divide en dos: el reino del norte, que es el reino de Israel, y el reino del sur, que es Judá, solamente con su capital de Jerusalén, y Benjamín, solamente dos tribus pequeñas. Y en el norte era Israel, su capital en Samaria, 10 tribus, era más grande. Pero ya eran dos naciones separadas, y Dios levanta profetas y les dice: no hagan lo que hacen las naciones, no se mezclen con las naciones. Y el pueblo del norte no entiende hasta que Dios envía al ejército asirio y los dominan y los destruyen. Y sabes, hasta la fecha estas 10 tribus están perdidas, porque dice que llegaron los asirios y los esparcieron, los expulsaron a sus gobiernos y a sus territorios, y trajeron gentiles de otras naciones, trajeron babilonios, trajeron asirios, trajeron persas, trajeron de todas las naciones, y dijeron: ahora ustedes van a vivir aquí y se van a mezclar con las 10 tribus de Israel, los que se quedaron. Entonces se empiezan a mezclar y pierden para los judíos su pureza, y de ahí descienden los samaritanos. Tú puedes leer en Juan capítulo 4, cuando Jesús dice que era necesario pasar por Samaria, y se junta con una mujer samaritana. ¿Alguien se acuerda? Para los judíos esto era repugnante. Para cuando un judío en los tiempos de Jesús tenía que subir al norte, a Galilea, a Capernaum, evitaba pasar por Samaria, porque para ellos los samaritanos eran sucios, porque ya eran mezcla ya de judíos con otras naciones.
Este pueblo que perdió su identidad, este pueblo que perdió su lenguaje, este pueblo que perdió su poder económico, que perdió su pureza religiosa, que ya está lleno de gentiles, es ahí donde comienza a brillar la luz de Jesús. Luz resplandeció. Luz vino a los gentiles. ¿Por qué escogió el Señor esta tierra? Hay muchas razones. Una, porque en esta tierra era una tierra de comercio, Capernaum y Nazaret, al lado del mar de Galilea, que es Zabulón y Neftalí. Pero dice aquí que era tierra de oscuridad. Era una tierra de comercio, y algunos creen que al vivir ahí y a enseñar ahí sus mensajes o su palabra se iba a esparcir más rápidamente por las calles y las carreteras. Pero también era Galilea de los gentiles, de gente que no era judía, de gente que no era pura. ¿Por qué? Porque la luz era para judíos, pero también para todas las naciones. Para los judíos los gentiles eran impuros. Para los gentiles para los judíos los gentiles eran inaceptables. No había un lugar para ellos en el templo. Pero Jesús dice: con mi luz hay lugar para judíos y hay lugar para gentiles. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice el versículo 16 de Mateo capítulo 4: el pueblo asentado en tinieblas, una vez más, está asentado, habita en tinieblas, vio gran luz. Y esto me da esperanza para mi ciudad. Yo quiero celebrar este fin de año nuestras celebraciones navideñas, pero con este entendimiento: que Jesús es luz. Que si pones luz, recuerdes que Él es la luz. Que si pones lucecitas o no sé, foquitos, recuerdes que Él es la luz. Y que un pueblo que había perdido su esperanza, un pueblo que habitaba la mortandad, un pueblo que estaba sentada la muerte, la oscuridad, como un filtro que cubría, como una sábana de muerte, vio gran luz. Yo profetizo que en este tiempo, si tú tienes entendimiento, tu casa que ha estado en tinieblas, que ha estado en oscuridad, tu matrimonio que ha estado en tinieblas, que ha estado en oscuridad, tu colonia que ha estado en tinieblas, que ha estado en oscuridad, tu ciudad, Uruapan, nuestro estado, Michoacán, nuestra nación, México, que más que nunca vemos tanta oscuridad y tantas tinieblas, va a haber gran luz. Aleluya. Y esto me da esperanza y esto me da consolación. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Lucas 1:78. Él nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, al reino de su Hijo. Él nos ha trasladado de muerte a vida, de tristeza a esperanza, de luto a gloria. Aleluya. Donde quiera que vayas en estos días vas a ver lucecitas, vas a ver focos, vas a ver serie de luces. No es porque lo inventó algo, esto viene de la iglesia, de siglos. Yo sé que hay gente que está en contra, los perdono, los bendigo, pero si a mí me recuerda la luz de Cristo, yo lo voy a celebrar. ¿Cuántos dicen amén? Esto del árbol viene de la iglesia, no viene de los videos que has visto, que de los paganos que ponían templos y que esto y que ponían árboles y ponían esferas del dios sol. Mentira del infierno. Todo tiene un significado cristiano. Esto viene de la iglesia cristiana evangélica. Solo que hay que estudiar un poquito, pero ahorita me estoy enfocando en la luz. El pino, habla Isaías que seremos como pinos plantados en los atrios de Dios. El pino es verde, es el pino perenne, que significa verde siempre, que representa la obra de Jesús en la cruz del Calvario, en el madero, que es vida eterna. ¿Alguien me está escuchando? Pero nos gusta andar viendo videos y ya nos confunden y ya la Navidad es del diablo. No, la Navidad es luz. Él vino a traer luz. Y celébralo con esa actitud, que tú eres luz. Y si vas a celebrarlo, celébralo representando y anunciando la luz. Aleluya. Lucas 1:78. En el nacimiento de Jesús,
Desde el 77 dice así: y dar conocimiento de salvación a su pueblo mediante la liberación de sus pecados, a causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con las cuales nos visitará desde lo alto el sol de la aurora. Aquí está el sacerdote Zacarías profetizándole a su hijo Juan el Bautista, que nació meses antes que Jesús, y está profetizando de la venida de Jesús. Y Jesús es ese sol de justicia. Jesús es esa luz, es ese resplandor, y nos va a visitar y va a traer vida, y va a traer vida en abundancia. Versículo 79: para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies hacia el camino de paz. ¿Cuántos dan gracias que éramos ese Mefiboset, que éramos esa generación en tinieblas, en oscuridad, pero ahora vivimos en la luz, iglesia? Ahora estamos en ese resplandor. Malaquías capítulo 4 dice: a los que creen en su salvación les nacerá el sol de justicia, y bajo sus alas traerá sanidad. Él nos ha sanado, Él nos ha restaurado, Él nos ha bendecido, Él nos ha prosperado. Y este es el mensaje. Tenemos muchos versículos más. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 4. Lo dije previamente. Aleluya. La vida, la luz. Y vamos a estar hablando en esta temporada de la luz de Cristo, la luz que resplandece. Juan 1:4: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no pueden apagar. En estos días, pónganse de pie. En estos días donde estadísticamente, ¿me ayudas, Diego, por favor? Las estadísticas muestran que en estas temporadas es cuando hay mayor índice de depresión y de tristeza, y en ocasiones de suicidios. Yo creo que es algo espiritual, pero también es algo natural, porque en muchas partes, sobre todo el casquete norte de la tierra, pierde luz solar, y la gente, por falta de luz, pues tiende a deprimirse. Si tú vas desde el norte del país hasta el norte, hasta, Estados Unidos, Canadá, Europa, todo el día, yo que crecí allí y estuve 9 años, en tiempos de diciembre, enero, todo el día está nublado, todo el día. No es como aquí que hace frío en la mañana y frío en la noche, y en el día ya sale el calor. Allá no sale el sol, está nublado todo el día, y la gente tiende a deprimirse. La gente tiende a perder la esperanza, y muchos se suicidan. Pero dice la palabra que en nosotros está la vida, que en nosotros está la luz, y las tinieblas naturales, espirituales, no pueden apagar la luz de Cristo en nosotros. A algunos le pega la nostalgia, algún ser querido que partió, alguna mamá, algún familiar. A algunos les pega la situación económica, que no pueden celebrar como quisieran. Pero no, valora lo más importante, que no va a ser la cena, que no va a ser los aguinaldos, que no va a ser las piñatas, va a ser la luz de Cristo que está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Terminamos este tiempo dándole gracias por su luz. Vamos, levanta tu voz. Somos como Mefiboset, que comenzó su historia en Lodebar, aridez, escasez, una identidad de muerte, y fue trasladado a la ciudad de paz, al reino de David. Y tú y yo somos ese Mefiboset que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz. Hay luz en Jesús. En la tierra donde habitaba tinieblas, donde estaba asentada la muerte, luz resplandeció. Que en estos días de fiestas navideñas puedas
percibir, puedas entender y puedas dar gracias por la luz. Quizás algunos terminen no con la mejor cena, no con las personas que quisieras, con las que se fueron o con las que no están en casa, pero sí con la luz de Jesús. Alguien puede hacer este compromiso y decirle: Señor, yo quiero tu luz en mi corazón. Vamos, levanta tus manos. Gracias por la luz. Gracias por la luz. Gracias por Jesús. Que cada luz, que cada serie literal apunte hacia ti, Jesús. Y que seamos luz y podamos brillar en las tinieblas. Y ordenamos, Señor, que el velo del entendimiento se ha quitado, que ciega a esta ciudad. Nuestra ciudad, nuestra nación ha sido azotada con gran muerte. Muerte que ha estado sentada en nuestra nación, en nuestra región. Pero profetizamos que México verá gran luz. Profetizamos que Michoacán verá gran luz. Vamos. Profetizamos que Uruapan verá gran luz. Profetizamos que nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros esposos, esposas que no conocen, nuestros padres verán, vamos, verán gran luz. Porque Jesús es luz. Y el nacimiento de Jesús nos habla de este sol de justicia que vino y visitó a la tierra, para que los que habitan en tinieblas vean gran luz. Dale un aplauso a Jesús. Y vamos a preparar los elementos para la mesa del Señor. Aleluya. Amén. Sería triste nada más celebrar el nacimiento y olvidar su obra en la cruz. Celebramos su nacimiento porque por su nacimiento hubo un sacrificio de redención. ¿Cuántos dicen amén? Celebramos su redención porque por su redención hubo una resurrección. Celebramos su resurrección porque por su resurrección Él gobierna a la diestra del Padre. En otras palabras, no nomás celebramos Navidad por celebrarlo, celebramos porque la luz nació y esa luz vivió y esa luz murió y resucitó y ahora gobierna a la diestra del Padre. Dan un aplauso a Jesús. Aleluya. Puedes pasar por los elementos. Gracias, Jesús.
Señor, te damos gracias que nos has trasladado de Lodebar a la mesa del Rey. No podríamos agradecerte lo suficiente. Nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, donde hay amor, donde hay perdón, donde hay misericordia, donde hay abundancia de pan, abundancia de gozo, justicia, paz y gozo. Esto es el reino de Dios. Gracias, porque fue por tu cuerpo que fue lacerado. Y hoy participamos de la mesa del Rey, donde el Rey está a la mesa, pero donde el Rey es el pan de la mesa. Gracias, Jesús. Lo hacemos en memoria de ti. Participamos del pan. Gracias, amado. Gracias por tu luz, por tu paz, por tu vida, Señor, por tu sangre preciosa que pagó el precio. Tú dejaste el cielo por venir a la tierra, a nacer y morir. Y al nacer trajiste luz, gran luz, no cualquier luz, luz que vence las tinieblas, luz que vence la sombra de muerte, luz que vence el pecado, la tristeza, la depresión. Tú eres esa luz. Gracias porque moriste, derramaste tu sangre preciosa, resucitaste al tercer día y hoy gobiernas a la diestra del Padre. Y hoy somos luz también en la tierra. No vamos a esconder esta luz, no solamente en esta temporada, sino siempre, permanentemente. Vamos a brillar, vamos a resplandecer, como dice Daniel 12. Los justos resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Gracias por tu sangre. Participamos de tu copa en memoria de ti. Gracias. Participamos de la copa. Amén. En estos días háblales a otros de la luz. Resplandece para Jesús. Habla con la luz, vive con la luz. Sé un ejemplo con la luz de Cristo que está en ti. Dios les bendiga. Buenas tardes y provecho a todos.